Muy buenos días, niños y niñas. Hoy día vamos a hablar del gobierno del último presidente, de parte de esta famosa era de la prosperidad falaz, del dinero y de la época de los ferrocarriles. Según Basadre, podría ser llamado así también. Y fue justamente el gobierno del señor José Balta, quien se le atribuye el fin del contrato Dreyfus, que habíamos tenido de nuevo con esta familia de hermanos, pero ya por la construcción y los empréstitos. José Balta fue el último presidente del primer militarismo. Si bien no tiene aspecto de militar, él, sus obras, se le atribuye mucho lo que era la construcción de los ferrocarriles. Enrique Meis, el Pizarro Yangui, ¿te acuerdas? Le vendió gran cantidad de estos medios de transporte. Además, él mismo Meis destruye las murallas de Lima. Lima estaba amurallada completamente en toda su totalidad y él la destruye. Se construyen las carreteras Lima-Callao y Lima-Huacho, así como el Palacio de la Exposición. Ahí se exhibió el hermoso reloj de Pedro Ruiz Gallo, un invento de la época muy revolucionario, y el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Así nacería las obras de José Balta. Lamentablemente, él quería pasarle el poder a otro compañero de él, pero no quería, el pueblo no estaba de acuerdo ante la gran crisis económica que generó, y nacería la oposición de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez se sublevarían, estarían en contra del presidente José Balta, eh, y lo que querían era simplemente que los militares siguieran. El partido civil se funda, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle, en su medio periodístico, La Revista de Lima, formado por los millonarios, tomaría el poder y eso iba a ser sí o sí, ya que tenía el apoyo del pueblo. Sin embargo, los hermanos Gutiérrez, al no estar de acuerdo en su rebelión, durante los disparos, asesinan y se consolida la muerte de José Balta por un disparo, lamentablemente. Ese sería el fin de Balta. Y empezaríamos con el civilismo, el gobierno de Pardo y Lavalle, que vamos a ver en la siguiente clase. Profesor, ¿pero por qué se daría este fin? Bueno, la sublevación de los hermanos Gutiérrez trató de evitar que Manuel Pardo y Lavalle, que sí o sí iba a ser ganador, no se diera. Que los militares continuaran, pero fracasó. Esa rebelión, las balas, ¿no? Asesinaron a José Balta. Estos son los tres hermanos Gutiérrez, los encargados justamente de este levantamiento. ¿Por qué, profesor? Bueno, te explico. Durante la época de Alta, que se lo conoce luego del fin de la guerra con España, empieza el apogeo y la crisis económica en el Perú. El famoso contrato Dreyfus mostraba muchos problemas en la consignación. Eso lo dice el historiador José Basadre. Dice, había interesadamente altos costos, no en el guano, sino en cómo llevarlo. Por eso es que el Perú decidió invertir en ferrocarriles. Y decía la casa Dreyfus, nosotros podemos vender el guano, sí, y lo que queda, ¿no? Pero a cambio de que ustedes tengan trenes, porque nosotros no tenemos dónde llevar. El Estado casi no tenía nada que ganar. El dinero demoraba en llegar, los cargamentos también se vendían, pero el dinero no llegaba, lamentablemente. Así la crisis económica en el Perú comenzó. La crisis del contrato Dreyfus, así se le llamó. ¿Por qué, profesor? Sencillo. El Estado solicitaba netamente que los préstamos sean altos para poder cobrar bien. Por lo tanto, también, ¿no? Por lo tanto, también se buscaba que los consignatarios, las personas que vendieran, resembolsen un gran dinero. Sin embargo, el Estado tuvo que dar préstamos, pedir préstamos.
La gente de poder no se benefició, y eso era lo triste, porque ellos, tú sabes que estaban acostumbrados al poder. El gobierno de Balta, que empieza el año 68-72, fue el último gobierno militar, porque hubo un mal manejo. La crisis financiera fue increíble. La deuda, estábamos hasta el tope con los países extranjeros. Les debíamos una gran cantidad de dinero a ellos y también a los limeños que habían invertido, los consignatarios. El presupuesto del año de Balta del 69 al 70, o sea, el dinero que se iba a gastar, fue en total de 44.723.100 libras, ¿no? Que ingresó al Perú, pero se gastaron 61.948.000, casi 62 millones. La pérdida era de casi 17,5 millones de libras en la época. Estábamos recontra endeudados. Un mal manejo en nuestro país económicamente. Balta tenía como ministro a una persona que va a ser luego presidente del Perú, el famoso ministro de Hacienda, el señor Nicolás de Piérola, que iba a ser justamente presidente del Perú. Él firma el contrato con Dreyfus el 2 de mayo en la Hacienda Pública y vota a los consignatarios peruanos. El contrato fue firmado y luego aprobado por el Congreso. Sin embargo, el contrato Dreyfus tenía como finalidad, ¿no?, en todo su esplendor, ¿no?, comprometer a vender 2 millones de toneladas del guano de la época. Tenía también la venta que ascendía a 73 millones de soles al año. Se entregarían 2 millones de soles como anticipo y 700.000 soles mensuales, y asumiría el pago también de la deuda externa que tenía el Perú. Sin embargo, los nuevos préstamos que se hicieron, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles, que nos endeudó con los consignatarios, ahora estamos endeudados con los Dreyfus. Del año 70 al 72 tuvimos 12 millones de libras en ferrocarriles, 15 millones en ferrocarriles de irrigación, 36 millones de libras esterlinas en pagar los préstamos nada más. El Perú estaba endeudadísimo. Mira, lo vuelvo a poner acá. Tenemos ahí 12 millones de libras en deudas, 15 millones de libras en ferrocarriles y regar las plantas, 36 millones en pagar a las préstamos nada más, en lo que son intereses. El Perú tenía en total casi 27 más 36, unos 63 millones de libras ya en deuda. Así tuvieron que hacerse nuevos préstamos. Se empezaron la política de los trenes, que supuestamente era progreso para el Perú, iba a ser supuestamente a favor de todos los peruanos, ¿no? Lamentablemente no fue así. Se trató de agilizar el transporte de los productos agrícolas y mineros, se acentuó el papel de los exportadores de la materia prima de la sierra a la costa. ¿Era el progreso del Perú? Sí, tal vez sí. Se construyeron los famosos ferrocarriles de parte de Enrique Meis, el Pizarro Yanqui, pero al final la deuda era demasiada. Ya diríamos que era muy tarde para ese tipo de políticas. El Perú de José Balta hizo obras también, gastó el dinero, eliminando las murallas, ¿no? Esta es una imagen de la carretera de Lima y Callao, y aquí está, y tenemos esto que está alrededor, profesor, era Lima. Lima estaba amurallada. Se construyó el Hospital de 2 de Mayo, se construyó el Puente Balta en honor a José Balta, ¿no? Por obvias razones. Y pues el Perú llegaría a su fin. El Estado civil sería el nuevo ganador del gobierno. El Estado civil, el primer partido fundado, justamente integrado por ex consignatarios, por los millonarios, tomarían el poder con Manuel Pardo y Lavalle. ¿Qué pasaría aquí en este caso? Se daría el fin del militarismo. Balta acabaría, ¿no?, asesinado, como lo hemos comentado, por la rebelión de los Gutiérrez. Las elecciones se dieron en el año 72, triunfa el Partido Civil, los hermanos Gutiérrez se levantan en contra de él el 22 al 27 de julio, se da el golpe de Estado, prisión y asesinato de Balta entre ellos, y
los hermanos Gutiérrez son considerados traidores y luego serían ejecutados. La mutilación de los cadáveres, la extracción del corazón principal de ellos, el haberlos colgado también de los faroles de la plaza pública, como los vimos, el 26 iluminados por el gas, cuyas luces parecían cachones del infierno, dice, desnudos en medio de una muchedumbre desenfrenada, fuera de sí, ávida en venganza, descendiente de sangre, cuya algaraza y grafiterío, unidos con el ruido de las armas y disparos de rifles, endurecería a cualquiera. El cadáver de Tomás Gutiérrez estaba pendiendo de un farol fronterizo del Palacio del Arzobispado, y el alcance de este, que le hundía el puñal 2 o 3 veces, de aquel que le disparaba a su revólver, y de ese otro que ayudaba a mutilarlo, y todos, en fin, que aplaudían y gritaban la gente en confuso revuelto torbellino, vociferando y maldiciendo, sería el fin de los hermanos Gutiérrez, lamentablemente asesinados y colgados y mutilados en la Plaza de Armas, por ser traidores a la patria, ¿no? Se metieron equivocadamente con las personas, con el pueblo, que había hecho ganar prácticamente, ¿no? Los consignatarios tenían el poder de esa época, que ya no estaban de acuerdo con las decisiones de nuestro amigo José Val, quien ya había fallecido, ¿no? Entonces, así mira la historia del Perú, sigue siendo, ¿no?, un conflicto interno entre nosotros los peruanos por el poder. Si bien ahora los que vamos a hablar en estas semanas va a ser los gobiernos civiles, de las personas ya no militares que toman el poder, pero igual vamos a ver constante tipo de levantamientos y sublevaciones. Bien, nos vamos a ver en el Zoom en un par de horas. No te olvides de conectarte, por favor, que hoy hablamos de la muerte de José Balta y también de la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Ten un buen día, nos vemos. Chao.